voluntad se suspendió ese examen y bueno, no importa. Ahora tenemos todavía una fecha para poder concluir con la lección número 5 de manera que pueda abarcar el examen hasta la lección número 5 justamente, ¿verdad? Porque esa sería la mitad del programa y entonces el resto dejamos para el segundo parcial. Bueno, ¿alguien se acuerda, para hacer un repaso breve nomás de lo que desarrolló la compañera Gilda la última clase? ¿Quiénes estuvieron en su clase? Todos, ¿verdad? Bueno, ¿alguien se acuerda del concepto de congruencia? Porque sobre esto ya hicimos un trabajo práctico el año pasado en taller uno, así que no es nada ajeno para ustedes. Lo que quiero es que si va a ser un repaso que sea algo interactivo, de tal manera que podamos sacarnos dudas y dudas ahora y no en el examen, ¿verdad? Entonces, aprovechamos esta oportunidad para conversar un poquitito sobre estas cuestiones. No estuve en la clase pasada, pero no sería ahí cuando están los vicios de estrapetita, sidrapetita y todo eso. Asimismo, Omar, esos son los vicios de incongruencia ya, ¿verdad? Pero nuestro tema de hoy es justamente la congruencia. La congruencia sería ya el concepto, o sea, el antónimo de la incongruencia, porque, bueno, si no es congruente, evidentemente es incongruente, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? La congruencia es una exigencia procesal respecto al juez. El juez está obligado a expedirse sobre todas y cada una de las cuestiones articuladas oportunamente por las partes. Es decir, el juez de primera o de segunda instancia tiene que resolver todas las cuestiones que se le plantean. Primera instancia, evidentemente, encuentra límite de congruencia en las pretensiones, ¿verdad? Que en este caso, la demanda, eventualmente la contestación y la reconvención. En grado de apelación, la alzada también encuentra un límite que es impuesto por el deber de congruencia a la alzada. O sea que yo por ser tribunal de alzada no es que tengo la vía libre para hacer lo que se me antoja, sino que tengo también límites, tengo reglas que debo cumplir y ese límite viene impuesto por las partes que están apelando o la parte que apela, porque puede ser que una parte no me apele, ¿verdad? ¿Y dónde me pone el límite? Y en el porcentaje de la apelación o en la proporción en que yo decido apelar y evidentemente eso está fundamentado y justificado en la expresión de agravio, ¿verdad? Que en este caso sería la fundamentación del recurso. Bueno, haciendo un poco un repaso de lo que es la incongruencia, vamos a irnos a lo que estudiamos ya el año pasado, ¿verdad? ¿Dónde está contenido esto? Y el concepto de la incongruencia es justamente la obligada conformidad o la correspondencia o equivalencia que debe existir entre las pretensiones deducidas por las partes o articuladas oportunamente y con las decisiones adoptadas por el juez. Vale decir que el juez civil no puede dar más, no puede dar cosas que no se le planteó y tampoco puede omitir pronunciarse sobre cuestiones que fueron articuladas oportunamente. Entonces el concepto de la congruencia es la obligada conformidad que debe existir entre la decisión jurisdiccional y los planteamientos de las partes. Ahora bien, ¿de dónde sale esto? ¿Eso es un invento nada más de Fermín o de la doctrina o lo que sea? No. El legislador impone esta exigencia en el Código Procesal Civil, justamente el artículo 15, que habla de una serie de cosas que constituyen deberes de los jueces. Y entre eso, en el numeral, en el literal B establece que la resolución judicial debe estar fundada, ya sea la sentencia definitiva o los autos interlocutorios, ¿verdad? Y entre eso también pide que esté conforme al principio de congruencia bajo pena de nulidad. O sea que el principio de congruencia no es sencillamente un estándar legal, sino que hoy es una norma jurídica, una imposición de la ley que le dice al juez: estás obligado a resolver todas y cada una de las cuestiones y solamente las cuestiones que se te plantearon. Y siguiendo con el Código Procesal, el 159, cuando habla de los requisitos de toda sentencia judicial, aparte de los requisitos generales que pide el 156, que es general para todo tipo de resolución, ya sea providencia, autointerlocutorio y sentencia, concretamente el 159, al hacer referencia a la sentencia definitiva y los requisitos que debe reunir para su validez formal y de fondo, entonces le pide que haga una consideración por separado de las cuestiones que se refiere el inciso anterior, en el sentido de que
Recordemos que la estructura de la sentencia tiene los resultandos, los considerandos y la parte dispositiva. En los resultandos se hace una exposición de los hechos, presentación de las partes, presentación de las pruebas, etcétera. Y en el considerando se hace una consideración por separado de cada una de esas cuestiones que fueron articuladas oportunamente por las partes. Pero el principio de congruencia viene aquí. El principio de congruencia está dentro del literal C cuando le dice al juez que deberá decidir todas las pretensiones deducidas y solo sobre ellas. ¿Qué significa esto? Que no puede ir más ni por menos, ni conceder algo que no se le pidió. Entonces, concretamente, establece el alcance del principio de congruencia el literal C del artículo 159 del Código Procesal Civil. La sanción por la inobservancia está en el artículo 15 entre los deberes de los jueces, que es la nulidad por la inobservancia de este principio cardinal, que es el principio de congruencia justamente, ¿verdad? Bueno, queda claro esto para ir avanzando un poco. Literal, ¿qué artículo dice procesar? No, Artículo 15 y artículo 159. 159. Esto tiene mucha relación también con el principio dispositivo, ¿verdad? Recordemos que por el principio dispositivo podríamos definirlo en sentido positivo y negativo a su vez, ¿verdad? En el sentido positivo en cuanto a que el juez no puede, o sea, que el que debe impulsar y llevar para adelante, iniciar y continuar con el proceso es aquella parte interesada, ¿verdad? En sentido contrario, podríamos decir de que es la prohibición de la oficiosidad para el juez. El juez no puede actuar de oficio, el juez civil al menos, ¿verdad? No puede actuar de oficio, sino que solamente a pedido de parte. Y tiene relación en cuanto a que el principio de congruencia le obliga a este juez a resolver todas las cuestiones que son planteadas, peticionadas, articuladas por las partes, ¿verdad? Y bueno, esa es una pequeña diferencia entre los dos, pero los dos se llevan de la mano. Algunas otras cuestiones más que podríamos decir al principio de congruencia, me viene normalmente que podemos mencionar lo que ya mencionamos el año pasado para el trabajo práctico, que puede haber una incongruencia de diferente manera, una incongruencia entre las partes, en las cosas que está reclamando el objeto del juicio, en relación a los hechos, ¿verdad? Que sería la causa en este caso. Por ejemplo, en el trabajo práctico que hicimos el año pasado, ustedes van a percatar de que hubo incongruencia, por ejemplo, citra petita, porque habían dos demandados y la sentencia hace referencia a uno de ellos nada más. Entonces, eso sería una incongruencia con relación a las partes o en la persona, ¿verdad? Puede que se den el objeto, por ejemplo, se reclama tres tipos de indemnizaciones y el juez solamente se expide sobre uno, solamente otorga uno y los otros deja pasar por alto. Entonces hay una incongruencia en cuanto a las cosas que se está reclamando. En cuanto a la causa, puede también que haya incongruencia. Entonces todos esos son factores que ciertamente ya no vamos a estudiar para taller 2 porque ya estudiamos taller 1, pero igual eventualmente podemos sacar algunos temitas en el examen, ¿verdad? Puede darse un exceso, por ejemplo, con respecto a las partes, condenando a más de una persona. Se le demandó a ver, ¿a quién le demanda? Vamos a ver qué le demandó a noveno semestre, no me dice acá. Cintia Carolina Lucio, ¿verdad? Lucio. A ver, Lucy. Bueno, y el juez termina también condenando a Rocío Aguilera, que no fue demandada. Se le hizo mención, pero nadie le demandó a ella. Entonces tenemos una incongruencia en la persona y hay un exceso en ese sentido, ¿verdad? Que puede ser un defecto también cuando se le demanda en la persona, en las partes de una persona, cuando se le demanda a dos y se le condena solamente a uno, en el caso que ya mencioné hace rato. Por eso el juez acá omite expresarse con respecto al segundo o al tercer demandado, ¿verdad? Y en el mixto puede darse las dos cosas. Puede que de repente condene en menos o en más, o puede que condene a más de una persona o omita expedirse con respecto a otra persona que fue demandada oportunamente, ¿verdad? Entonces, estas son algunas cuestiones de incongruencia que puede darse con respecto a la persona. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, pasemos un poquitito entonces otro, sí.
No No, dijiste. entendido, entendido. Bueno, perdón, no escuché bien. Bueno, puede darse también, como les dije, la incongruencia con respecto al objeto o a la cosa que se está reclamando, ¿verdad? Por ejemplo, el juez puede excederse en las concesiones. Se le pidió que entregue un vehículo y aparte ordena también que se entregue un tractor. Puede darse, en ese caso, sea una incongruencia en la cosa, pero hay un exceso, ¿verdad? Puede darse una incongruencia en la cosa, pero con defecto. En el mismo ejemplo se pide dos cosas, el tractor y un camión, y el juez solamente otorga el camión, pero no dice absolutamente nada con respecto al tractor, ¿verdad? Entonces, de esa forma se persigue también la incongruencia en el objeto de las cosas. Puede dar un exceso dando algo que no se pidió, o un defecto omitiendo expedirse u otorgar cuestiones que fueron peticionadas oportunamente, ¿verdad? En cuanto a los hechos o la causa, la incongruencia también puede ser en exceso o puede ser en efecto, ¿verdad? En exceso sería cuando se expide sobre cuestión que no fue planteada. No se le planteó la indemnización por daño y perjuicio, en la indemnización por daño y perjuicio no se le planteó el lucro cesante y el juez también se pidió sobre el lucro cesante a más del daño emergente. O puede ser el efecto, se le pidió los dos y el juez solamente se expide con respecto al daño emergente y no sobre el lucro cesante, que si bien se le pidió oportunamente, se fundamentó, se discutió, se debatió, el juez sencillamente pasó por alto, ¿verdad? Y bueno, puede también que se dé una cuestión mixta en donde el juez se pide sobre otra cuestión totalmente ajena a lo peticionado, ¿verdad? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, profe, ninguna. Creo que esto está muy claro luego porque justamente ya fue objeto de desarrollo por mi compañera Hilda en la última clase que tuvieron, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer un repaso rápido otra vez. El programa nos pide hablar del principio de congruencia como límite a la decisión del juez en la sentencia, pero esto ya habla de la congruencia ante un tribunal de apelación o tribunal de alzada, ¿verdad? La congruencia que estamos hablando ahora prácticamente se va enfocando todo al juez de primera instancia. Porque al juez vos le pedís algo a través de tu demanda. La otra parte puede pedir en la contestación a través de una reconvención, por ejemplo. Pero ese mismo pedido también puede darse en tribunal de apelación. O sea que, no sé, ahora se está sumando Sandra Benítez, se está sumando y Sandra decidió apelar la decisión de la jueza Norma porque no está de acuerdo. Entonces, la jueza Norma ya no tiene competencia en ese sentido porque va a pasar a Ada Ruiz, Ana y a Rocío. Entonces, estas tres mujeres tienen que decidir qué hacer con la apelación, ¿verdad? ¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo van a saber hasta dónde se prolonga su competencia? Y justamente en la medida en que se recurre, constituye el límite para la decisión del juez. O sea que el juez de alzada, el tribunal de apelación en este caso, no puede hacer cuanto quisiese dentro del recurso de apelación. Si bien es cierto, no está limitado a la decisión del juez de primera instancia, no es menos cierto que el límite lo encuentra en la demanda y en las articulaciones de primera instancia y dentro de lo decidido por el juez o lo debatido dentro del proceso. Porque puede darse caso también en donde se articuló oportunamente y el juez sencillamente omitió pronunciarse. Entonces, el juez de instancia superior puede expedirse sobre esas cuestiones. Hay otras cuestiones también que son accesorias, que como por ejemplo los intereses, daños, de repente costas, por más que no se le pida, el tribunal puede expedirse eventualmente. Bueno, entonces el tribunal de alzada también, al igual que el juez de primera instancia, encuentra límite en su decisión y esa le acepto a estas dos chicas y continuamos, Catalina y Sheila. Bueno, encuentra también límite en su decisión, ¿verdad? Entonces el juez no puede apartarse de lo planteado en primera instancia o cómo se constituye la relación procesal y cómo se constituye, cómo se traba la litis con la contestación de la demanda. Yo interpongo una demanda, se le corre traslado por 18 días y si contesta en el plazo, bueno, con eso ya se traba. Entonces, ahí yo ya sé qué es lo que quiere el demandante y a ver si qué también quiere el demandado, si es que hay una reconvención eventualmente, ¿verdad? Entonces yo ya tengo delimitadas las pretensiones sobre las cuales debo expedirme. Puede que se haya ofrecido hechos nuevos en primera instancia o puede que se hayan ofrecido hechos nuevos en segunda instancia. Las oportunidades para ofrecer vamos a ver después también.
creo que era el 250, si mal no recuerdo, ya pueden ir leyendo si quieren, del Código Procesal Civil. Entonces, el límite para la decisión jurisdiccional del Tribunal de Alzada justamente está contenido por las cuestiones debatidas en primera instancia y por el agravio, por la expresión de agravio. Y ahora les pregunto, ¿alguien sabe? Ya dije hace rato, pero se acuerda que dijimos, ¿qué es lo que es una expresión de agravio? Porque ese es el término técnico utilizado en segunda instancia para hacer referencia a la fundamentación del recurso. ¿Alguien más quiere hablar sobre eso? Referir un poquitito, ¿qué entiende sobre expresión de agravio, además de lo que ya dije? Está muy silencioso hoy. Sería, buenas tardes, profesor. Sí. Hola. Sí, Pascotini, te escucho. Sería la fundamentación de lo que se está apelando. Asimismo, es justamente como les dije, decir expresión de agravio equivale a la fundamentación del recurso. ¿Y por qué es tan importante la expresión de agravio? Porque justamente fija los poderes del tribunal. El tribunal de apelación, que es el tribunal de alzada, tiene que tener un límite también. Por más de que no está supeditado a la decisión del juez de primera instancia, él tiene que tener un límite y este límite viene impuesto justamente por la demanda y la contestación, así como el de primera instancia, y además para el de segunda instancia les viene fijado por la expresión de agravio. O sea que en la proporción en que yo apelé, estoy obligado a expresar agravio con respecto a esa proporción apelada. Entonces, eso no solamente cumplo una exigencia procesal de fundar mi recurso, sino que eso viene a delimitar cuál es la función del tribunal. ¿Quién levantó la mano? María, tu micrófono está prendido, vamos a silenciarla. Bueno, entonces es importante la expresión de agravio porque eso viene a constituir el límite al poder del tribunal. O sea que de dos maneras... ¿Nos apaga? No sé quién habló. Si se le escapó nomás o me estaba hablando. Bueno, vamos a seguir entonces. De dos maneras entonces podríamos decir que se limita el poder del tribunal justamente por la relación procesal que se dio en primera instancia con la demanda y la contestación y los agravios del recurrente. Es decir, en la medida que yo me agravio contra una resolución de una instancia inferior y fundamento eso, ese es el límite dentro del cual el tribunal de apelación se va a mover. Eso no tiene nada que ver con la forma de concesión del recurso. El recurso puede ser concedido libremente o en relación. Les pregunto, de esto nosotros ya hablamos alguna vez. Creo que vamos a hablar en esta lección, si mal no recuerdo. Pero bueno, el recurso, cuando yo presento un recurso de apelación, por ejemplo, en contra de una sentencia de primera instancia, ¿dónde presento? Presento o interpongo ante el mismo juez que dictó esa resolución que a mí me agravia. Entonces yo me limito a la interposición y luego espero la oportunidad procesal cuando vaya a tribunal de apelación para que me notifiquen de la providencia y me voy a expresar mi agravio. Dependiendo de cómo el juez de primera instancia me otorgó mi recurso, yo voy a apelar, o sea, voy a fundamentar mi recurso. O sea, la fundamentación va a ser o por una parte nomás o por el todo de la sentencia y también difiere en el plazo. Si es concedido por una parte nomás de la sentencia, que en relación mi plazo es de 5 días nada más. Si es concedido libremente, es decir, se está recurriendo toda la sentencia, por lo tanto el plazo es mucho más extenso, va hasta 18 días. Y esto es razonable, ¿por qué? Porque cuando es libremente, yo puedo no solamente expresar los agravios por toda la sentencia, sino que además me permiten ofrecer hechos nuevos, se puede eventualmente abrir la causa a prueba si es que el juez considera necesario, lo que no pasa en la forma de concesión en relación, ¿verdad? Bueno, se suma Roberto y seguimos. Bueno, entonces, eso, ¿alguien levantó la mano? Catalina, habla más. Profesor, se puede fundamentar la parte, como tanto la parte accesoria como la parte principal. Vos podés o in extenso. Podés hacer todo, lo que pasa es que depende mucho de lo que a vos te molesta de la resolución. Si a vos te parece injusto solamente
por ejemplo, la forma que te concedió las costas, por ejemplo, entonces Sí, podés apelar solamente las costas. que sería la accesoria nada más. Claro, es un accesorio. O los intereses, por ejemplo, uno está de acuerdo y bueno, apelar solamente eso. Eso sería una apelación en relación, o sea que el recurso te va a conceder solamente por esa parte y no el resto de la sentencia. Si bien es cierto, el tribunal de alzada no está limitado por la forma en que se concede el recurso, el tribunal puede revisar de vuelta la forma de concesión del recurso. Entonces, si el tribunal cambia la forma de concesión, va a dictar una providencia. Si considera que está bien concedido en forma, o sea, en relación, la providencia que se dicta se llama autos. O sea, en esa primera providencia que dicta el tribunal de apelación se llama autos. Eso indica que tenés que expresar agravio y tener el plazo de 5 días. Pero si saca una providencia y dice providencia expresa agravio, entonces quiere decir que se concedió en relación libremente el recurso, lo que implica que tu plazo se extienda hasta 18 y vos puedes ofrecer incluso hechos nuevos si es que está dentro del, si está enmarcado dentro de lo preceptuado en el artículo 250, si mal no recuerdo, del código. ¿Verdad? Entonces pueden verificar ustedes y corregirme si es que estoy equivocado. Entonces, ciertamente a tu pregunta se puede recurrir una sola parte, incluso condenaciones accesorias o cuestiones accesorias, ¿verdad? No hace falta que vos recurras todo, si es que estás conforme con la cuestión principal, bueno, recurrir lo accesorio nomás. Gracias, Si el, juez, profesor. si el juez, por ejemplo, omite expedirse sobre costas, no hace falta que vos apeles, basta con que le presente un recurso de aclaratoria y con eso solucionás, porque ese es el caso de la incongruencia citra petita, se puede resolver por la vía del recurso de aclaratoria. No así la ultra y la extra petita, que necesariamente hay que apelar, o sea, hay que pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque el artículo 15 dice que la causal es la nulidad, ¿verdad? Entonces, eso hago también un paréntesis que puede ser un tema de examen. Y bueno, haciendo un resumen de vuelta, en cuanto a los poderes del Tribunal de Apelación, esto está contenido en el Código Procesal Civil, artículo 420, en donde va a ver ustedes que ahí está delimitado el poder del tribunal, porque ahí le dice que el tribunal no puede fallar sobre cuestiones que no fueron propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no son objeto o materia de recurso. ¿Y cómo sabemos qué es materia de recurso? Y justamente por lo que estamos diciendo, si yo apelo una parte nomás, esa es la parte que yo debo fundamentar. ¿Y dónde voy a saber cuál es la parte que yo estoy apelando? Y bueno, en la forma de concesión del recurso y posteriormente en la expresión de agravio. Ahí yo voy a explicar por qué estoy recurriendo, por qué me parece que la resolución es injusta y además de por qué me parece, tengo que indicar cuál es la solución jurídica y la propuesta de solución tengo que dar al tribunal. El que yo esté disconforme con la decisión del juez de primera instancia no constituye motivo para apelar. Para que una expresión de agravio sea válida y reúna los elementos sustanciales, debo indicar concreta y puntualmente cuáles son los errores en que incurrió el juez y por qué esa decisión me parece injusta. Además, qué norma infringió y cuál es la norma que debió aplicarse en su caso. Y además, cuál es la solución jurídica que debió dar el juez y lo que se espera justamente del tribunal, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones deben tenerse en cuenta para considerar que una expresión de agravio es completa. Porque si yo digo nomás no estoy de acuerdo con el punto número 3 del decisorio contenido en la sentencia número 20 del año 2021, sencillamente porque me parece que la decisión del juez es injusta, porque no votó a mi favor o tomó una decisión en contra de mis pretensiones. Eso no pasa nada. Está todo bien, en todo proceso una parte tiene que ganar y otra parte tiene que perder. Lo que vos tenés que decir, ¿por qué te parece jurídicamente que la decisión es injusta? Porque se observó un precepto legal, porque prescindió de una prueba decisiva o directamente, o sea, fundamentales por qué a vos te agravia, por qué te perjudica y por qué te es injusto. Y no solamente eso, sino que darle también la respuesta jurídica y la solución que vos estás esperando de parte del tribunal de alzada, ¿verdad? Esos son los elementos que deben ser considerados para que podamos decir que esta expresión de agravio es una expresión de agravio. Fuera de eso, no sería una expresión de agravio. Bueno, ¿cómo estamos hasta allí? ¿Qué tal? ¿Estamos entendiendo todo?
Sí, profesor, te entiendo. Bueno, alcance. Excelente, profesor. El programa también nos pide hablar de los alcances, límites. Belén, te llamo si estoy dando clase. Te llamo. Bueno, alcance y límite del poder, de los poderes del tribunal, y creo que este punto ya abarcamos al hablar justamente en todo este tiempo que el 420 del Código Procesal nos dice que el tribunal de apelación, en este caso civil y comercial, está limitado, o su función, su competencia está limitada por el contenido del tema a decidir o tema decidendum, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este tema decidendum? Justamente con las cuestiones que fueron propuestas por las partes oportunamente en la demanda y la contestación, si es que hay una reconvención eventualmente, ¿verdad? Fuera de eso, eso constituye cuestiones que fueron debatidas dentro de primera instancia. Y otra cuestión también que constituye el límite del poder del tribunal es considerar si los hechos nuevos que se están alegando están ofrecidos dentro de la oportunidad procesal correspondiente. Por eso les pido si alguien puede mirar el 250 para ver si no estoy errado en el artículo. Entonces, si yo ofrecí un hecho nuevo en primera instancia, que la oportunidad procesal es dentro de los 6 días posteriores a la notificación de la providencia de la apertura de la causa a prueba. Si yo en esa oportunidad en primera instancia no ofrecí, entonces ya no puedo ofrecer. Me queda todavía la posibilidad de ofrecer en segunda instancia, pero en segunda instancia no tiene que ser porque fui negligente y no ofrecí en primera instancia, sino que tuve que haber desconocido o habiendo existido ese hecho nuevo, yo no sabía que existía. O ese hecho surgió después. Y yo considero que es sumamente importante para tornar distinta la decisión del juez inferior. Entonces, en la oportunidad procesal, que es a través de la expresión de agravio para segunda instancia, hago mención a los hechos nuevos. Pero recordemos que los hechos nuevos yo solamente puedo hacer referencia solamente si el recurso es concedido libremente. Porque si es en relación, yo ya no tengo la oportunidad de ofrecer hechos nuevos. Entonces, estos son los límites, algunos de los límites del poder del tribunal. Es decir, el tribunal de apelación o de alzada está limitado por el contenido del tema a decidir, que está verificado de vuelta por la demanda, la contestación, eventuales hechos nuevos que se pudieran haber ofrecido tanto en primera como en segunda instancia. Y bueno, eso es justamente lo que constituye el objeto de la pretensión. Y lo otro que ya dijimos recién, ¿verdad? De que el tribunal está limitado o facultado a resolver cuestiones que hayan sido objeto del recurso. El juez o tribunal, en este caso, está limitado a resolver solamente dentro del alcance, parece que alguien tocó o levantó la mano, dentro del ámbito de lo recurrido o dentro del contexto de lo recurrido que se contiene de vuelta en la expresión de agravio. Ciertamente, como preguntó el compañero o la compañera, no recuerdo, hay también cuestiones que el tribunal tiene potestad para resolver. Por ejemplo, no se pronunció el juez de primera instancia sobre cuestiones que fueron articuladas oportunamente. Entonces, por más de que el juez de instancia inferior no se expidió al respecto y se debatió suficientemente en primera instancia, igualmente el tribunal de alzada puede expedirse sobre esas cuestiones. Lo que no puede expedirse son cuestiones que fueron ajenas a la relación procesal. Es decir, si fue planteado, fue incluso objeto de prueba, debatido dentro de la etapa, y sencillamente el juez omitió expedirse al respecto, entonces el tribunal también puede expedirse sobre eso. Otra cuestión también, hay cuestiones que sí o sí el tribunal incluso de oficio puede ver, como por ejemplo, para declarar la nulidad de oficio, 113, si mal no recuerdo, del Código Procesal, el tribunal, por más de que la parte apelante no le haya pedido nulidad, está obligado a hacerse esa pregunta que ya vimos, creo que el año pasado, y la pregunta que se hace ¿es nula la sentencia? Por más de que no se le pide nulidad, el tribunal de apelación está obligado a hacer el estudio de la nulidad. Si hay o no vicios formales o de fondo formales que no permitan dictar una sentencia válida sin privar de eficacia a esa resolución judicial, ¿verdad? Entonces, si es que el tribunal considera que por más que no se recurrió por la vía de la nulidad, al hacer el estudio oficioso de la nulidad, encuentra vicios que no son subsanables e insanables, entonces va a tener que declarar la nulidad porque no encuentra más remedio. Y al declarar la nulidad ya no se estudia el fondo de la cuestión, que es el recurso de apelación, sino lo que hace es dictar una sentencia
en sustitución. Es decir, debe dictar una nueva sentencia que ya hablamos suficientemente y siempre es también tema de examen, ¿verdad? Si les pregunto, ustedes ya saben, ¿qué pasa cuando el Tribunal de Apelación anula una decisión de primera instancia? Y le voy a poner como opción, reenvía al juez de primera instancia que sigue en hora de turno, envía a la Corte Suprema, resuelve sobre el fondo de la cuestión del recurso de apelación, o dicta una sentencia nueva, una sentencia de sustitución, y esta es la respuesta correcta, la última opción, ¿verdad? Entonces, también el tribunal puede decidir cuestiones accesorias, como dijimos hace rato, como por ejemplo, no se le pidió costas, pero está con la posibilidad de expedir sobre costas. Otros tipos de intereses, por ejemplo, puede también expedirse. También, como dijimos, puede expedirse sobre cuestiones que fueron articuladas oportunamente en primera instancia y que fue omitida por el juez de primera instancia, por ejemplo, ¿verdad? Profesor, una consulta. Sí. En un tribunal de alzada, ¿se le puede recusar a uno de los miembros del colegiado? Sí, podés recusar. A uno o a los tres. Depende ya si tenés causal con los tres, bueno, perfecto. Las causales pues son personales, ¿verdad? Entonces, lo prudente sería que le recuse solamente a Julio y no a Sara ni Norma, ¿verdad? Entonces, contra Julio nomás vos tenés causal como, por ejemplo, enemistad manifiesta, o amistad, o parentesco. Entonces, o vos sabés que Una Julio... afinidad. Julio, por ejemplo, es accionista de una sociedad a quien vos estás demandando. Entonces, evidentemente, Julio va a tener parcialidad manifiesta hacia la sociedad porque tiene Claro. intereses creados, ¿verdad? O algún pariente suyo, el demandado. Entonces, en ese caso, claro que vos podés recusar solamente a uno. Y me vas a preguntar cómo se integra, y eso ya está predeterminado. Si él era vocal 1, entonces se integra con la siguiente sala con el mismo cargo, ¿verdad? El vocal también, ¿verdad? Ya no, ahí no se hace la desinsaculación, que es la unidad 6 que vamos a hablar justamente en posteriores clases, ¿verdad? La desinsaculación, que es el sorteo electrónico que hoy en día se hace, es para saber cuál es el tribunal competente de las 6 salas que hay hoy en día. Se hace también la desinsaculación para integrar una sala que fue desintegrada por discordia. ¿Y qué es lo que viene en mente de usted cuando decimos discordia? No se quieren, no, ¿verdad? No es que no se quieren los miembros del tribunal, sino que sencillamente tienen tres opiniones distintas. Y nuestro código procesal nos exige que para que una decisión, acuerdo y sentencia sea válida, la decisión debe tener al menos dos votos en igual sentido, o al menos una adhesión de uno de los miembros al voto de uno de ellos, ¿verdad? Si se tiene unanimidad, súper bien, pero para que tenga validez una decisión en tribunal de apelación, un cuerpo colegiado, al menos dos decisiones deben ser de igual sentido. ¿Qué pasa en el hipotético caso de que Julio, camarista, agarra y dice, yo voto por la nulidad? Sara Beatriz dice, yo voto por la revocación de la decisión de primera instancia. Y Norma dice, yo voto por la confirmación. Tenemos tres votos en diferentes sentidos, ¿verdad? Entonces, eso no es una decisión válida porque no hay una mayoría simple al menos, ¿verdad? Por eso no se cumple la exigencia del Código Procesal de que debe haber al menos dos votos en igual sentido. Pero ¿qué pasa si Norma dice yo me adhiero al voto del preopinante Julio Geraldo? Y entonces ya se tiene dos votos en igual sentido, por más que ella no dé razones, ¿verdad? Porque se está adhiriendo in totum a los fundamentos de Julio por la nulidad. Entonces Sara se queda sola y pierde 2-1, ¿verdad? Ahí se tiene Pero dos acaso, votos. profesor, perdón, el presidente no tiene doble, su voto no vale doble. Eso pasa en la facultad, en el consejo y en otros lugares, pero en este no. Eh, bueno, en este caso no, se tiene que tener sí o sí dos votos. ¿Y qué pasa en ese caso? Que hay tres votos en sentido contrario. Entonces se desintegra la sala. ¿Y cómo se desintegra? Se hace a través del proceso de desinsaculación, que es un sorteo. Se pone el nombre de los tres jueces que están en discordia y se sortea ahí para saber quién de ellos va a salir de ese tribunal para ese caso concreto. Y bueno, si sale, por ejemplo, Julio, que es el presidente, y bueno, ya sabemos cómo se integra. Va a integrar con Ada Ruiz, que es de la siguiente sala y que es presidenta también. Entonces se soluciona. Y también habían tres supuestos para la desinsaculación, o pueden haber más, ¿verdad? Para el preopinante también. Si la sala ya está constituida, se sabe ya que Sara es presidenta, Julio es vocal 1, Norma es vocal 2.
Entonces ese ya está predeterminado, ya no hay duda. Pero cuando llega un expediente, se sortea y justo cae en la sala 1, en donde están Julio, Sara y Norma. Entonces se tiene que saber también cuál de los tres va a ser preopinante. Entonces se hace ese sorteo también para determinar que había sido Sara va a ser la preopinante, por más que Julio sea el presidente. Adán, habla nomás. Ahora mismo en Asunción, al menos en Capital, hace rato que el sorteo es electrónico, ¿verdad? Para determinar el juez de primera instancia, para determinar, entiendo yo, y me va a corregir ahí algún funcionario que esté en tribunal de apelación o en primera instancia, que en primera instancia ya se hace el sorteo hoy en día para saber cuál es el tribunal de apelación competente, pero cuando se hacía en forma manual, el sorteo se hacía más o menos a viva voz, ¿verdad? Hay incluso lugares todavía en donde el sorteo se hace en forma manual, ¿verdad? En un bolillero se ponen los nombres de los preopinantes y se sortea uno allí, o los números de los tribunales y se sabe, ¿verdad? Pero hoy en día con la tecnología, al menos en Asunción, ya no cabe esa posibilidad de que se haga en forma manual, sino informatizada ya. O sea, si la acordada de la Corte permite, no va a haber inconveniente. Evidentemente, si como pasó aquella vez en Pedro Juan, parece que la jueza hacía un sorteo telemático y veía que el papelito ya tenía en su mano, en un costado, y eso, claro, por supuesto, vos podés impugnar porque tenés prueba, pero fuera de eso, ¿cómo vas a tener prueba? Por lo general, hacen ellos entre cuatro paredes. Generalmente, de las 6 salas que hay anteriormente, se iban todos los secretarios, los actuarios, ante la primera sala, y ahí se hacía el sorteo, al menos en presencia de uno de los miembros, y bueno, y dejaban constancia de que ellos son testigos de que el juicio se sorteó y cayó en la primera sala, o este juicio cayó para la segunda sala, etcétera. Pero hoy en día yo desconozco cuál es el manejo. Les aclaro que no es de nuestro interés de cómo se sortea hoy en día. Nuestra unidad 6 solamente nos pide hablar de desinsaculación, y vamos a hablar cuáles son los supuestos en los cuales se recurre procesalmente a la desinsaculación. Así que voy a meterle reversa y vuelvo a la lección número 4, porque nos pasamos a las 6, ¿verdad? Entonces, avanzando un poquitito, el superior, en este caso el tribunal de alzada, puede modificar la resolución de primera instancia, pero no puede tampoco modificar el perjuicio del único apelante. Esto es lo que se conoce como reforma en perjuicio o reformatio in peius, ¿verdad? Que si yo soy el único apelante, vamos a ponerle que ya perdí luego en primera instancia y me condenan luego para pagar algo, entonces yo considero injusta y apelo esa decisión. Y además que yo soy el único apelante, el tribunal de alzada me perjudica más todavía. ¿Entienden eso? De que el tribunal de alzada no puede dictar una decisión judicial más perjudicial de lo que ya me perjudica luego, siendo yo único apelante. Aclaro, si la otra parte también apela, porque ambas partes pueden apelar, entonces, claro, en ese sentido, si la otra parte pide que se modifique la resolución, puede eventualmente empeorar mi situación como apelante perdidoso, ¿verdad? Pero la parte ganadora también puede querer un poco más. Y si es que apeló, por supuesto, el tribunal tiene la potestad de modificar, aún perjudicándome a mí. Pero si yo soy el único apelante, que es la reforma en perjuicio, está prohibida esa reforma más perjudicial para mí como único apelante. Queda claro eso, que suele causar mucha confusión en el examen. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Sí, te escucho. Bueno, parece que fue un accidente nomás. ¿Quién habló? Nadie. Bueno, continuamos un poco. El otro Sí, punto. un comentario alguien. ¿Sí? ¿Dónde está? Hola, profe. Rocío mandó un mensaje para que... Doctor, en lo penal ya es electrónico, pero por A o B motivos, si se inhiben esas cosas, se sortea de forma manual con la presencia de los actuarios. O sea, sí, en lo penal, en lo civil desconozco. Y sí, en el foro penal hay ciertas reglas distintas luego, ¿verdad? En cuanto a tribunal de apelación, luego es distinto, la vía recursiva, la admisibilidad y todo eso cambia luego, que nos vamos a hablar hoy, porque nuestro programa es eminentemente procesal civil prácticamente, ¿verdad?
Y bueno, el otro ítem del programa nos habla de la incongruencia por exceso de la alzada, y acá lo que tenemos es que el juez, o sea, el tribunal en este caso, se aparta del marco del recurso que le fue interpuesto. El recurso está delimitado por la expresión de agravio, como dijimos hace rato. Entonces, ¿qué es lo que hace? En este caso, la incongruencia que se da en la alzada es que el juez se extralimita primero, en lo que ya dijimos hace rato, en cuanto a la relación procesal de primera instancia, y en segundo lugar, en cuanto a la expresión de agravio. El tribunal se va un poquitito más allá. O sea que se pone a resolver cuestiones que no fueron articuladas o propuestas por la parte apelante en su recurso o en su expresión de agravio, ¿verdad? Entonces, aquí el 420 que ya mencionamos hace rato del Código Procesal dice que el tribunal no puede fallar sobre cuestiones que no fueron propuestas en primera instancia, ni aquello que no haya sido objeto de expresión de agravio, ¿verdad? O sea que el tribunal está delimitado por cuestiones propuestas en primera instancia y dentro del límite de la expresión de agravio del recurrente, salvo las excepciones que mencionamos hace rato, que puede expedirse sobre condenaciones accesorias, por ejemplo, la nulidad de oficio. Por más que no se le pida, el tribunal, si encuentra vicio insanable, va a tener que declarar la nulidad con con el consecuente dictamiento de una resolución sustitutiva de esa anulada, ¿verdad? Porque la nulidad pues priva el efecto propio del acto y hace como que esa resolución nunca existió, ¿verdad? Por eso el tribunal tiene que dictar una nueva sentencia. Tenemos la nulidad de declararle de oficio, que en este caso el 113 del Código Procesal habla. ¿Y cuándo declara de oficio? Cuando el vicio que contiene la resolución de instancia inferior no permite dictar una sentencia válidamente. Entonces nos queda más remedio al juez de alzada que anular esa decisión y dictar una sentencia en sustitución. En pocas palabras, la incongruencia por exceso en la alzada, que es el término que se utiliza en segunda instancia, ya no se dice citra, ultra ni extra, pero igual pueden usar si quieren, ¿verdad? Si hablamos de una incongruencia por exceso en la alzada, porque también puede darse por defecto, el exceso en la alzada se da cuando el tribunal superior se expide sobre cuestiones que no fueron propuestas en la instancia inferior, sería primera instancia en este caso, o se extralimita sobre el tema o el objeto del recurso. Se expide sobre cuestiones que no fueron debatidas en primera instancia o sobre cuestiones que no fueron objeto de recurso o expresión de agravio. Bueno, el programa nos pide hablar también de la forma de concesión del recurso de apelación, que ya hablamos, ¿verdad? Que el recurso de apelación, cuando yo interpongo ante el mismo juez de primera instancia, cuya resolución estoy impugnando. Le presento el recurso y me limito solo a la interposición del recurso. Yo no me voy más allá, porque si yo agarro y expreso agravio también, el actuario va a bajar una constancia de eso y me va a devolver mi escrito. Me va a decir, anda, hace bien. Si estoy dentro de los plazos todavía, voy a venir y presentar en forma que es la mera interposición. Cuando expreso agravio, fundamento mi recurso, cuando sube al tribunal de alzada. Pero antes de subir, el juez cuya resolución impugno tiene que decidir si admite o no mi recurso. Si no admite, bueno, tengo otra vía recursiva que es la queja por recurso denegado. Si el juez inferior admite mi recurso y me concede el recurso de una forma u otra. ¿Y cuáles son estas dos formas de concesión del recurso? En forma libre y en relación. Como ya les expliqué, cuando es libre la concesión, hay una amplitud, el plazo es más extenso de 18 días y yo como apelante puedo, en mi expresión de agravio, explayarme por sobre toda la resolución judicial, incluso ofrecer hechos nuevos y pedir que la causa se abra a prueba. Se puede convocar a perito, a testigo, etcétera, de vuelta para escucharle. Ahora bien, si el recurso me concedió el juez de instancia inferior solo en relación, esa forma de concesión me limita a mí a que yo me expida en mi expresión de agravio fundamente sobre la porción que estoy recurriendo. En el caso de Pascotini, por ejemplo, la condenación accesoria, nomás yo estoy apelando, entonces ahí solamente me limito a fundamentar respecto a eso y no debo hacer caso a lo demás, ¿verdad? Claro, esta forma de concesión puede ser modificada por el tribunal de apelación o alzada. No está limitado ni agobiado por la decisión de primera instancia. Claro, puede modificar y la forma que modifique le va a notificar una providencia al recurrente, le va a decir, te dieron en relación,
pero yo te di libremente, porque considero que hay que revisar todo. Entonces, el plazo que te otorgo son 18 días para que vos expreses agravio. Además, el código te dice que vos podés ofrecer hechos nuevos y pedir la apertura de la causa a prueba incluso. Pero si se mantiene la forma de concesión de primera instancia y fue en relación nomás, entonces yo me limito solamente a fundamentar el recurso en la medida o en la proporción que fue recurrido. Eso es lo que tiene que ver con la forma de concesión de recursos en forma libre o en relación. En cuanto al efecto del recurso, podemos tener que el recurso, puede darse el caso que la interposición del recurso sea con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. Con efecto suspensivo significa que, por ejemplo, si yo ordeno una sentencia de condena y ordeno el pago de una suma determinada, si se suspende el efecto es porque una vez que se pide al tribunal la alzada, recién se va a dar cumplimiento a eso. Si es sin efecto suspensivo, interín se sustancia el recurso, yo debo cumplir como condenado ahora. Bueno, ahí hay la regla. Esas son las dos formas de concesión, con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. La regla es que cuando se trata de sentencia definitiva, que el efecto se suspenda, es decir, no se va a dar cumplimiento de la sentencia de primera instancia hasta tanto el tribunal de alzada o la corte en su caso, si correspondiere apelar hasta allí, tome una decisión. En las providencias, en cambio, o sea, en la apelación de autointerlocutorio, en cambio, y en la apelación libre, se puede ya eventualmente ejecutar la decisión independientemente la tramitación del recurso. Esa es la regla. Cuando es sentencia definitiva, que se suspenda. Puede darse el caso. ¿Cuándo? Cuando la ley así lo dispone o cuando el juez fundadamente considera. Autointerlocutorio, por lo general, o cuando es concedido libre en relación, por lo general no suspende el efecto, se da cumplimiento hasta tanto interín se resuelve el recurso de apelación, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de la reforma en perjuicio, que creo que ya quedó claro. ¿Les quedó claro de esto de reforma en perjuicio? ¿Sí? A mí, no, profesor, porque en ese lapso de tiempo no me salía bien el audio. Sí, podría Bueno, repetir, por favor. la reforma in peius o reforma en perjuicio no te quedó claro, ¿verdad? No, la verdad que no escuché, luego medio que se me cortó esa parte, no Bueno, lo escuché bien. estaba hablando que dentro de los poderes del Tribunal 420 dice que, entre otras cosas, el juez no puede modificar la resolución judicial de instancia inferior cuando le va a perjudicar o va a empeorar la situación del único apelante. La palabra clave aquí es único apelante. Si yo perdí luego el juicio en primera instancia y por supuesto estoy apelando y se va al tribunal de Rocío Aguilera, de Cintia Carolina Liuzzi y noveno semestre. Entonces, la otra parte, Gloria, que ganó, ella no apeló. Pero este tribunal agarra y modifica la decisión en virtud de mi recurso y me perjudica más todavía. A mí me condenaron al pago de 500 millones y el tribunal me perjudica más todavía. Entonces, no sé, me impone otro tipo de condena o me aumenta la condena y empeora mi situación. Eso está prohibido. Esa reforma en perjuicio está prohibida. La modificación más desfavorable puede darse, sin embargo. Pero ¿cuándo se va a dar? Cuando Gloria también apeló. Yo apelé, pero Gloria también apeló. Y Gloria dice 500 no es suficiente. Yo pido que sean 700 porque en el cálculo arroja que deben ser 700 millones y no 500 nomás. Entonces ahí sí el tribunal puede modificar. ¿Por qué? Porque Gloria también apeló. Pero si Gloria no apeló y solo Norma apeló, entonces no puede modificar la resolución de manera a que sea más perjudicial para Norma. En eso reside el principio de reformatio imperius o reforma en perjuicio. Es una prohibición procesal. ¿Está bien? Sí, profesor. Para lo penal también se Profesor, aplica, doctor. Es que se aplica más luego en el ámbito penal. De hecho, esto se aplica, es un principio consagrado en el foro penal. Si a mí me condenan a 10 años de pena privativa de libertad y apelo, la fiscalía no apeló ni la querella, el tribunal de alzada o de apelación penal no puede agarrar y decir, no, se hizo una mala medición y acá corresponde condenarle a 13 años y no 10. No está permitido eso. Bueno.
Profesor, las clases de sentencia puede usted pedir, porque 2 nomás son, ¿verdad? ¿Qué cosa? En clases de sentencias. Son varias, sentencia declarativa, Declarativa, condena, constitutiva. constitutiva, determinativa. Hay mucho de eso que estudiamos en taller 1 en su momento. Pero Eh, ahora no va a tocar para el examen de la primera versión, ¿verdad? Tengo entendido que eso está recién en la lección número, si mal no recuerdo, más adelante, no recuerdo ni qué lección está. Vamos a ver si es que está en el programa. Bueno, no, eso está entre los efectos de la apelación. Según la lección 7, estábamos a hablar de eso después y nos entra en el examen eso. Bueno, Bueno, voy a hacer un salto ya a la lección 5, porque la lección 4 se dio por desarrollada, pero como estas dos lecciones están íntimamente ligadas, porque los dos hablan de incongruencia en la alzada. Por un lado, hablamos en la lección 4 de la incongruencia por exceso en la alzada y vimos que el juez acá se va un poco más allá de la cuestión debatida en primera instancia, o se va y se extralimita en las cuestiones que fueron objeto de recurso de agravio, ¿verdad? En la incongruencia de la alzada, cuando vamos a hablar por la incongruencia por defecto, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que el vicio de incongruencia se da cuando la resolución de segunda instancia, acuerdo y sentencia en este caso, no se encuadra o no es acorde, no está en consonancia con los recursos que fueron interpuestos, ¿verdad? Yo interpongo un recurso sobre un punto y expreso agravio sobre eso. El tribunal agarra y decide también sobre otras cuestiones que no fueron objeto de recurso o sobre cuestiones que no fueron propuestas en primera instancia. Entonces, ahí estamos hablando de una incongruencia por defecto, por exceso. Y ahora bien, en la lección 5 nos habla por defecto. En este caso, sí, yo apelé esto y esto y esto. Expresé agravio concretamente, además que fueron cuestiones que fueron debatidas en primera instancia y el tribunal en este caso omite pronunciarse sobre estas cuestiones. Esto sería lo equivalente a la incongruencia citra petita, ¿verdad? Que ya estudiamos en su oportunidad. Entonces aquí lo que pasa es que el juez de alzado tribunal de apelación no se expide sobre todas las cuestiones que fueron objeto de agravio o de recurso, ¿verdad? ¿Está claro de esto? Reitero, en la incongruencia por exceso, el juez se va un poco más allá de las cuestiones planteadas en primera instancia o que fueron objeto de apelación o de agravio. En la incongruencia por defecto, en cambio, que es citra petita, se da de esta forma, de que se le plantearon varias cuestiones. El agravio tenía que ver con varios puntos o varias otras cuestiones más, y el tribunal omite pronunciarse sobre algunas de las cuestiones que fueron planteadas o articuladas en el recurso determinado, ¿verdad? Por eso hay una omisión respecto a cuestiones que son esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, cuestiones esenciales estaríamos refiriendo, por ejemplo, que hay una pretensión concreta que fue probada incluso en juicio y no se expidió sobre eso. Entonces, eso sería una omisión de una cuestión que es esencial. Sencillamente, si yo hago una argumentación para sustentar mi teoría, o la otra parte al contestar el recurso o el agravio hace también su argumento, y si el juez omite hacer referencia a eso, eso no engloba el alcance de la incongruencia por defecto, sino que la incongruencia por defecto tiene que versar sobre cuestiones que son esenciales, por ejemplo, la omisión de una prueba decisiva, o la omisión de una pretensión que es sumamente importante, etcétera, etcétera. Entonces, esta omisión debe ser trascendente. ¿Qué significa esto? Se le articuló una cuestión oportunamente y el juez sencillamente se desentendió. Por ejemplo, en la apelación libre se pidió la apertura de causa prueba, se produjo una prueba que era fundamental para tornar distinta la decisión de primera instancia y el juez sencillamente omitió expedirse sobre eso o no tuvo en consideración y tampoco dijo por qué no tuvo en consideración, ¿verdad? Puede ser también otra cuestión que se debe tener en cuenta es que el planteamiento debe ser oportuno. Y esto va a depender de la forma en que se consigue el recurso. Si es libremente, tengo 5 días para expresar agravio. Y si es, 18 días. Y si en relación, sencillamente tengo 5 días. Y dependiendo de uno u otro, si es libremente, a más del plazo más extenso, también puedo ofrecer hechos nuevos.
y como dije reiteradamente, se puede abrir la causa a prueba, ¿verdad? Entonces, todo eso hace a la incongruencia por exceso, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso es todo lo que puedo decir de estas dos lecciones. Si ustedes tienen algún punto que quieran consultar o comentar, yo estoy abierto para escuchar y si podemos ampliar algo más, sí, con gusto vamos a ampliar. Profesor, Señor. a mí en particular pensar es más grave por defecto que Sí, por exceso. y sí, y los dos son muy graves, ¿verdad? Porque en uno vos estás dando algo que no se te pidió Pero y que no está autorizado a dar, y el otro omitió, está omitiendo, ¿verdad? Y la omisión pues se porque puede resolver por aclaratoria, que no es tan grave todavía, ¿verdad? Porque vos podés interponer un recurso de aclaratoria nomás, porque el ser humano es falible, puede fallar, ¿entendés? Entonces, por eso justamente una de las características que habla de esto justamente es el que se da la incongruencia por defecto, justamente porque el tribunal de alzada pasó por una inadvertencia o un descuido, ¿verdad? O sea que no siempre el tribunal va a obrar a sabienda. Probablemente fue un despistado y se le pasó expedirse sobre una cuestión que fue articulada oportunamente o fue de tema de debate en primera instancia o está contenido dentro de la expresión de agravio, ¿verdad? Entonces, esta inadvertencia o descuido del tribunal puede implicar o puede entenderse como la incongruencia por defecto. No precisamente vamos a pedir la nulidad de esto, porque puede ser que se pida nada más un recurso de aclaratoria y que el juez diga, si nos olvidamos de pedirnos sobre las costas o nos olvidamos de pedirnos sobre tal punto y en ese sentido aclaramos esto. Y recordemos que la sentencia aclaratoria, que debe ser siempre la misma forma, si se aclara una I debe ser una I la aclaratoria, si es una sentencia debe ser otra sentencia lo que se aclara, pero forma parte integral de la sentencia aclarada, no es que son dos resoluciones distintas. Sí, son documentos distintos, pero forman un solo cuerpo. van en una misma cuerda. No precisamente cuerdas, sino que en la práctica son dos papeles distintos, pero en teoría hay una unidad entre ellos. O sea que lo que aclara al principal forma parte del principal. Sí. Bueno, porque recordemos que la aclaratoria no puede versar sobre cuestiones de fondo, sino solamente cuestiones que hacen a error material, que hace a omisiones, expresiones oscuras, etcétera, etcétera. Pero no debe versar sobre cuestiones de fondo, porque si es de fondo, hay que ir por el recurso correspondiente, que es el recurso de nulidad, de Profesor, apelación. y el recurso de queja, después de Sí. cuánta reiteración se puede hacer, después de Y, 2 reiteraciones. y dos te pide, ¿verdad? El primer urgimiento, luego de eso, si transcurre 10 días y vos presentas un nuevo urgimiento y no te da respuesta al juez y de la instancia cuya decisión estás esperando, ahí ya hay una sanción que hasta 10 jornales, ¿verdad? Pero después de ese segundo urgimiento y transcurren 20 días más, ahí vos ya tenés la puerta abierta para ir en queja. Claro, tenés que llevar todos los documentos que estás acreditando de que le urgiste las dos veces y que no te dio pelota al juez. Entonces te vas al superior jerárquico y le pedís para que haga algo. Y el superior le intima que en un plazo determinado, un plazo judicial, presente un informe del por qué el retardo, ¿verdad? Y si alega que es una cuestión de sobrecarga laboral, que siempre se alega probablemente, le va a fijar un plazo al tribunal para que en un plazo prudencial pueda dictar la resolución. O si es otra cuestión, entonces le va a intimar que en un plazo de 3 días pueda dictar la resolución. Casi nunca sucede, profesor. Que no sucede, ¿verdad? Porque los abogados luego no quieren denunciar. Los abogados no Mm, quieren ir a queja porque se toman contigo, ya van a decir Catalina, una abogada demasiado no, yo me pasaba haciendo quejas y nunca pasó nada. Entre ellos se ocultaban todo, profesor. Pasa, el tribunal pues le pide un informe. ¿Y qué pasa? Catalina agarra, presenta queja y en la misma fecha que Catalina se quejó, el juez saca la resolución. ¿Entendés? Entonces informa de que ya dictó la resolución. Bueno, no tiene sentido la queja. Porque no hay motivo para quejarse porque ya se dictó la resolución. Claro, lograste tu propósito, pero no sabemos qué tal fue el resultado para vos.
O en el futuro la viene ya la abogada conflictiva quilombera y no la vamos a ayudar luego. Entonces, parece ser que el ejercicio de un derecho procesal que vos tenés, parece ser que repercute negativamente su mero ejercicio. Porque te ven como el juez patotero, no el abogado quilombero, el problemático, disculpen el término, pero ese es La loca. el término de pasillo, ¿verdad? Que pucha, viene rata pesada, este pesado, etcétera. O sea, te convertís en enemigo ejerciendo un derecho procesal. Entonces la gente prefiere, ¿no? Nomás le pone, vengo a presentar respetuoso urgimiento, luego no usa una respetuosa reiteración del pedido. Hay que andar con mucho cuidado, saber dónde pisar para que no te, no sé, para que no te resbales en el piso mojado y te golpees, ¿verdad? Entonces con mucho cuidado uno a veces agarra y dice, prudentemente le está urgiendo, pero no usa la palabra urgimiento porque es un poco fuerte, ¿verdad? Y bueno, y todos los jueces son sensibles también, ¿verdad? Y hasta inclusive, profesor, con las recusaciones ya te dicen, esta es una desquiciada, esta es una problemática, esta no sé qué cosa. Y O sea todo que pasa. uno utiliza lo que quiere utilizar, pero al final, Duralex no es eso, ¿me No, ya entiendes? está. Todo es en perjuicio, reforma en perjuicio. Bueno, entonces, Una Liz, consulta. te ¿Cuánto escucho. tiempo puede tardar un juez en dictaminar una resolución o una sentencia? Y recordemos que el juez de instancia inferior o de primera instancia tiene 40 días. Puede ser menos, pero hasta 40 el Código Procesal establece y en segunda instancia tiene 60, ¿verdad? Y misma regla para la corte, ¿verdad? Pero eso sucede en un mundo paralelo, ¿verdad? En el mundo, en el topus Uranus de Platón pasa eso. En el Entonces, mundo real no. ¿eh? Profe, En el mundo un ideal, juez de, El mundo en se el lee. mundo un real ju- no existe eso. Sí, sí, Liz. un juez de primera instancia tiene hasta 40 días de dar una resolución, o sea, dictar una resolución Desde o el una momento, sentencia desde el definitiva, ¿verdad? momento que Pero pida- eso no se cumple, profe, en la práctica. ¿Y qué entonces se hace en esos casos cuando uno y ya ahí, solicitó el y acabamos, hundimiento? acabamos de No, hablar recurso de queja por retardo. ah, pero igual no te hacen caso, pero bueno. Y ahí justamente estamos hablando de eso, ¿verdad? Que te quedas como el malo de la película, el ogro ahí del juzgado, ya viene el abogado loco, el patotero, el quilombero, como dice Catalina en los propios términos, la abogada desquiciada, la vieja, ¿verdad? Entonces ya, parece que ya te tienen todo miedo y todo te trancan, todo está en despacho y cuando le apuras mucho te sacan en contra, ¿verdad? Entonces pasa que el derecho siempre es muy elástico, por más que no debe ser así, un juez, por eso yo siempre digo, el abogado o el juez inteligente es el juez más peligroso. ¿Por qué? Porque siempre encuentra fundamento en pro y en contra. Y de acuerdo a la cara, si por ahí no te aguantan tanto, te puede sacar a favor o en contra, ¿verdad? Y va a encontrar elementos probablemente en la ley para sustentar su decisión, ¿verdad? Y bueno, estamos desviándonos un poco del tema, pero no está de más, ¿verdad? ¿Hay algún comentario más respecto a nuestro tema que estamos abordando, que es incongruencia? ¿O alguna pregunta del trabajo práctico, del examen? No, del trabajo no vamos a hablar todavía. Pasen bien Semana Santa. A la vuelta, cuando rindan todo el primer parcial, vamos a ver una fecha que les quede bien, de tal manera que no se les encime con otros trabajos prácticos. Profe, para el tema del examen, va a ser por la misma plataforma, ¿verdad? Por Educa, y Sí, vamos a tener siempre una sola opción correcta o van a ser varias es opciones. que, es que tengo entendido que ese punto ya fue conversado. Es más, creo que yo ya creé una aula virtual y ya pasé el enlace. Pero Se ve que no estuvo en la clase, profe. si vos querés, Adriana, podemos volver a educar sin problema. No, profe, no, que no. No le No, haga caso. estoy No, bromeando. la verdad que yo no estuve en esa clase, profe. Es No, una no broma de mal recuerdo. gusto por Semana Santa. No, lo del aula ya se verificó, ya quedamos, porque me aguantaron 2 semestres, van a usar Classroom este último semestre conmigo, y además no vamos a tomar presencial a pedido del público, ¿verdad? Eso ya se debatió en la penúltima clase que tuvieron conmigo, entonces quedamos que vamos a hacer por aula virtual y no en el polideportivo de la facultad, y va a ser Classroom el aula destinada para los prerequisitos de la cátedra, que los parciales y los trabajos en este caso. Genial, Profe, profe, muchísimas gracias. del 1 Catalina, al 4 al 5 el hasta examen, 5, profesor. sección 1 a 5.
Perfecto. Sí. Y no se preocupen que son temas ya asociados a temas ya desarrollados o ya que fueron examinados el año pasado, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Incongruencia, ustedes ya rindieron, ya hicieron trabajo práctico y son 2 lecciones, lo del 4 y el 5, así que asumo que va a ser súper fácil para ustedes. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos, que pasen una hermosa Semana Santa. Si viajan, disfruten mucho. Y no se olviden traerle chiva a su profesor para que no se ponga tan duro a la hora de programar el examen. Dale, profe, gracias. La verdad Gracias, que, profesor. que nos Buenas tardes, veamos. gracias. Feliz Semana Santa, profe. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, buena Semana Santa también para usted. Gracias, Roberto. Profe, Nos vamos a vemos. hacer chipa, porque si no, no, tu dirección te va a llevar. Y averigüen nomás porque los delegados me prometieron asado hace un año y hasta ahora no cumplieron, así que no les voy a decir. curso te dio un asado, profesor. El Bueno, curso te dio un asado. cuando termine el semestre, vamos a hacer un asado entre todos. Al menos Eso, profesor. que no sea nomás que en una fiesta de técnica me fui y un alumno me quiso pegar, que dijo que por mi culpa él perdió su promoción y que no se estaba recibiendo en ese día. Entonces, por eso dije, nunca más me voy a una fiesta de técnica. Bueno, eso no es una broma, así fue que el alumno estaba muy borracho y me quiso pegar porque por mi culpa él, si bien estaba farreando, no se estaba recibiendo, dice. Y yo creo que el profesor no es culpable de los desengaños de los alumnos, ¿verdad? Y yo al menos trato siempre de ser transparente y si Osmar de la Cruz dice, profesor, no me convence la corrección de tu examen, yo con mil gusto le voy a mostrar su examen y si él me convence que yo estoy equivocado, es más, ya en más de una oportunidad hubo alumnos que me convencieron de que mi respuesta era ambigua o que estaba errónea incluso. Yo soy humano, soy falible, por lo tanto debo reconocer, ¿verdad? Pero lo que yo no quiero es quedar como que por mi culpa Gloria perdió el año, o Norma perdió el año, o Roberto, ¿verdad? Sino que el alumno que, claro que, pucha, este profesor es un bore porque demasiado complica la vida en el examen, pero que no diga que es un bore porque le aplazamos a propósito. Eso no, a mí no me gusta hacer. Es más, si dicen por mí que le ayudé a fulana a pasar, bueno, puede ser, pero que digan por mí que le aplacé, eso no me cierra, ¿verdad? Y bueno, Pero cuento con una se mostró anécdota. formidable. ¿Qué? Siempre se mostró, sí, es más que usted siempre se mostró formidable en ese aspecto, digo, porque ha evaluado, ¿verdad?, otras condiciones del alumno y viendo su condición de que si le falta 1 o 2 puntos, usted fue claro al respecto, inclusive se mostraba predispuesto, ¿verdad?, a cederle siempre y cuando, ¿verdad?, sumando todo lo que es ese alumno durante todo el semestre para con la cátedra. Y eso hay que reconocer, doctor. Y bueno, siempre proyectamos en otro lo que como humanos, ¿verdad? Somos, nos juzgamos a través de otros, solo yo decir. Así que yo por mi parte, doctor, de verdad, muchas gracias. Hice de su caso, pero no es por quedar bien con usted, sino que hay otros más y que sabemos cómo es la facultad, no solamente con usted. No, te agradezco mucho, María, te agradezco, pero parece que te estás despidiendo de mí. Nos quedaste ya 5 clases y 3 exámenes, ¿verdad? No es así, doctor, por favor. No. Ahí levantó la mano Liz y Roberto prendió su cámara. Parece que quiere decir algo. Hola, profe. Yo te quiero hacer ya que se están sincerando acá los compañeros, yo sí me quiero descargar contigo aprovechando esta oportunidad. El año pasado me faltó 3 puntos para sacar 4. Y vos en mi trabajo práctico me pusiste 5 puntos y ahí me mataste, profe. Qué malo. Pero no te Pero la verdad que me dolió un poquito. Lo que pasa es que... ¿Sabes, Liz, cuánto me puso el profesor a mí en mi trabajo práctico? Y conté que yo había consultado en clase, seguramente ustedes se acuerdan con el otro profesor. Yo también consulté con el doctor Antonio. El profesor Fermín me puso porque me dijo que era demasiado sencillo mi trabajo y yo al otro profesor le pregunté, pero es correcto, sí, cuando más sencillo, mejor. El profesor Fermín me puso 8. Mira, una cosa es que el trabajo sea sencillo y otra cosa es que sea completo, ¿verdad? Yo realmente me tomo el tiempo en corregir. A mí me es mucho más fácil dar clase y tomar examen, porque eso yo me siento y hablo acá como un loro y termina y ya está. El tema del examen corrige la plataforma y yo tengo que dar planilla, pero a mí me toma y me saca canas blancas
O sea, las canas son blancas, ¿verdad? Me sacan canas corregir trabajo práctico porque yo corrijo los trabajos prácticos, corrijo uno a uno y ustedes se habrán dado cuenta. Mercantil no, porque yo no corregí, eso corrigió Mariño justamente y él es el único responsable de eso. Yo corregí taller jurisprudencia y ustedes van a ver que a todos les hice un comentario tratando de ser lo más justo posible, lo cual también me permitió determinar que muchos hicieron plagio, copiaron el trabajo ajeno, otros ni siquiera el nombre del otro compañero cambió en la carátula y alzó así, otros me alzaron cualquier archivo que no tenía nada que ver con el trabajo. O sea, uno se percata y se da cuenta de todo, pero ¿ustedes creen que yo envié un informe a la dirección académica por plagio o lo que sea? Otros alumnos en Classroom en el pasado usaba, por ejemplo, a Tania está en fila 1, Osmar está en fila 2 y Zaira en fila 3. Pero ellos son amigos, tienen un mismo grupo de WhatsApp donde rinden. Entonces Tania agarra y copia el enlace y envía en el grupo y todos rinden en la misma fila. Que eso se puede hacer en Classroom. Pero sí, así como pueden hacer, yo también me puedo dar cuenta de que ustedes hacen eso. Yo me di cuenta que un alumno me hizo eso en taller 1 en todos los parciales, en el examen final me di cuenta que me hizo en taller 2 y en mercantil. ¿Creen ustedes que yo informé a la dirección académica? No, para mí no es un alumno indecente y me quedo con ese concepto de él. Pero bueno, él pasó la materia, pero pasó porque tenía la misma fila que el otro compañero. O no sé cómo le hubiera ido si rendía realmente su fila. Yo no le perjudiqué, por más que en el aula no me detecta su nota por no rendir la fila asignada. Entonces igual yo me fui al DRAI, que es la base de datos, el respaldo, y ahí encuentro su examen y le sumo en la planilla final. No es que le perjudiqué por esa razón. Yo podía enviar la planilla así como está en el Classroom, pero no envié porque no quiero perjudicarle. O podía ser más pobre e informar esa circunstancia a la facultad. Entonces no hice tampoco, ¿verdad? Por eso yo soy un poco reacio al Classroom porque hay muchas técnicas para maniobrar y no hay tanto control de parte del docente, pero como ustedes ya son alumnos hace 3 semestres, ya más o menos les conozco y bueno, si hacen no hay problema, hagan nomás, pero que no les pillen nomás. Por otro lado, tampoco les quiero complicar mucho la vida y me hicieron muy buen pedido en que sea por Classroom y no Educa y bueno, ya está, eso está hablado. Y nada, les vuelvo a reiterar, yo no tengo malicia en contra de ustedes, no copiamos, dices, yo confío en la buena fe y aparte de la presunción de inocencia de todo, ¿verdad? Que es una garantía constitucional. Bueno, Omar, te escuchamos. Igual yo agradezco muchísimo que hayamos rendido 2 semestres en Educa porque ya aprendimos ya cómo rendir ahí, porque después yo sé que se rinde todo así ya después de la facultad en otros estudios. Asimismo, es Omar, buen punto eso que estás advirtiendo, porque yo hasta ahora sigo estudiando, estoy en el doctorado, hice escuela judicial, diplomado de la escuela, en donde yo me voy, hay examen, o sea, usamos una plataforma y las plataformas son Moodle, ¿verdad? Nuestro nombre artístico es Educa, pero es Moodle. Y esta plataforma les va a servir. Ustedes que están en proceso todavía de conseguir trabajo, seguramente muchos de ustedes van a rendir concursos del Poder Judicial, concursos del Consejo de la Magistratura, del Jurado, de la Defensoría, Fiscalía, y todo se hace por la plataforma de Educa. Nadie usa Classroom. ¿Por qué? Pues no hay ninguna garantía, ¿verdad? Entonces, les va a servir. Claro, para mí ya es suficiente 2 semestres, ya les fastidié y si aprendió, ya aprendieron. El que no aprendió es porque no quiso. Y bueno, por lo menos para mí ya es, podremos decir, misión cumplida con la plataforma, ¿verdad? ¿Qué les va a servir en el futuro, como está diciendo Omar de la Cruz? Bueno, muchas gracias, dice a usted por escucharme y estamos haciendo un descargo. Y bueno, yo ya no les quiero robar más tiempo. Si ustedes no tienen más cuestiones que comentar con respecto a nuestra unidad, a las 2 unidades que hablamos hoy, vamos a dar por concluida la jornada de hoy y les deseo de vuelta una linda Semana Santa y a la vuelta nos vemos para el examen. Es para el martes, ¿verdad? ¿O para qué día fijamos? Adam, para martes. Martes 19. ¿A qué hora quedamos? No, no hablamos de eso. Ahora no se fijó a un doctor. ¿Y qué hora les queda bien a todos? Y a partir de las 4, profesor, si le parece. O sea que es cuestión de que usted converse con los representantes del curso a fin de que no vaya en detrimento de compañeros que también salen tarde de su trabajo y otros que comienzan a partir de las 18.
Dale, dale, perfecto. Hay gente que sale a las 18 y bueno, y podemos poner un punto medio, las 16 horas, como solemos hacer, y bueno, de tal manera que no salgan tan perjudicados, ¿verdad? Y De bueno, verdad, quedamos así. profesor, yo Muchas gracias, profe. Cualquier cambio, gracias de verdad, doctor. dale, María, te agradezco. Bueno, Norma. Y bueno, quedamos así. Cualquier cosa me avisan con respecto al examen a través de los delegados y estamos en comunicación. Que pasen bien. Hasta luego. Muchas Muchísimas gracias, profe. Igualmente, profe, gracias. Gracias, profesor. Igualmente. Chao, chao. gracias.